Gracias, hermanos. Gracias por su presencia otra vez. Déjenme, déjenme decirles, cuando hablamos nosotros acerca de perdón, necesitamos entender que realmente esto es uno de los puntos más importantes en nuestro avance en el conocimiento de Dios. Y por eso que los cristianos de verdad debemos entender el perdón a profundidad. ¿Me entiende usted? Entonces el tema de esta noche tiene que ver con el perdón. Y San Juan, 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, déjeme compartir en esta noche algo que de alguna manera seguramente todos vamos a estar deseosos de saber y aprender. En 1993, una psicóloga llamada June Price publicó en en su revista psicológica un boletín que tenía, ¿no? Y publicó algo que se convertiría en referencia mundial en el campo de la culpa y la venganza. O sea, todo el mundo en 1993 al leer este boletín se quedó estupefacto. Ellos estaban pensando, ¿qué sucedió acá? Y lo que encontró no va a sorprender a ningún lector de la Biblia, ¿me entiende usted? ¿Por qué? Porque la culpa no resuelta no desaparece, ¿me entiende usted? Así la gente diga que el tiempo borra todo, no señor. La culpa no resuelta no desaparece con el tiempo. Se acumula, se transforma, ¿me entiende usted? Y con el tiempo produce en el ser humano altos niveles de ansiedad, de depresión, de deterioro físico, ¿me entiende usted? Que ningún medicamento puede tratar porque la herida ya no está en el cerebro, ahora la herida está en el alma. Y el rey David conoció este tema porque lo vivió en carne propia. El Salmo 32, versos 2 y 4 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice el salmista. Interesante, porque ¿qué vemos acá? Vemos huesos que se envejecen, vemos verdor que se convierte en sequedad. Y David no está usando ninguna metáfora, al contrario, ¿me entiende usted? Él está describiendo síntomas físicos reales de una culpa espiritual no resuelta. Eso es lo que dice David. Y si alguna vez usted ha cargado con ese tipo de culpas, déjame decirte, ¿no? Que esto es algo que no se puede sacar de la mente. ¿Me entiende usted? Usted sabe exactamente lo que David carga. La pregunta en esta tarde o en esta noche es la siguiente: ¿existe una solución real y permanente para este tipo de culpa? Eso es lo que vamos a resolver hoy. La Organización Mundial de la Salud identifica la culpa crónica como uno de los principales factores desencadenantes de depresión y ansiedad severa a nivel mundial. Gente en todo el mundo, en este momento le llaman la enfermedad del siglo, ¿no? Muere por depresión y ansiedad. Un estudio de la American Psychology del año 2023 encuentra que el 64% de los adultos que buscan terapia psicológica reportan como causa primaria de su malestar el sentimiento persistente de haber hecho algo malo, de lo cual no pueden liberarse. ¿Me entiende usted? Ahora, el mundo, el internet, la ciencia tiene miles de terapias para manejar la culpa. Pero hay una sola materia, solamente el Evangelio puede ofrecerte el perdón real que lo elimina. Repito, solo el Evangelio
puede ofrecerte el perdón real que elimina la culpa. Y por eso nuestro texto, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dentro de los versículos teológicos más profundos se encuentra este verso. Está en el Nuevo Testamento. Cada palabra de este versículo importa. Por eso es necesario que usted lo entienda. Primero que nada, para que tu culpa sea eliminada, para que nuestra culpa sea eliminada, tiene que haber una condición. ¿Cuál es la condición? Confesar. Y obviamente confesamos, ¿por qué? Porque vemos el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Aquí dice que Dios es fiel y Dios es justo. Pero también encontramos una doble promesa en este versículo cuando dice, Dios perdona y limpia. No solo perdona, sino también limpia. Entonces, otra vez, el alcance de este versículo es ante toda la maldad, no algunas maldades, no las maldades más pequeñas. Dios está dispuesto a perdonar y a limpiar toda la maldad, toda la maldad. La palabra griega que se usa para esto es homologeo. Vamos a decir un poco más en cuanto a esto, ¿ok? Pero homologeo quiere decir que es confesar, no es disculparse, no es justificarse, no es minimizar, ¿no? Homologeo es decir lo mismo que Dios dice en cuanto al pecado. Eso vamos a verlo en un momento. Ahora, déjenme pasar al punto número 1, que decimos el peso de la culpa no perdonada. Pero antes de hablar del perdón, necesitamos hablar honestamente de la culpa. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, ahorita, en esta cultura, en este momento, se enseña a que se debe ignorar la culpa. ¿Me entiende usted? O de alguna manera se racionaliza la culpa, ¿no? Y hasta cierto punto, hasta se medica la culpa. ¿Me entiende usted? El mundo de la psicología está pero tan poderoso, y yo le llamo a veces, no es psicología, sino espiritualogía, porque de alguna manera ya enfrentan situaciones que Dios técnicamente no está de acuerdo con eso. La Biblia trata la culpa como lo es realmente, ¿me entiende usted? Y otra vez, la culpa es una señal de algo que necesita ser resuelto. Si usted tiene en su interior, tiene culpa, entonces necesita ser resuelto. Y por algo sencillo. Dios diseña la conciencia humana con una función específica. La función específica es señalar la desviación moral. Eso es la conciencia te acusa, dice. Entonces, la culpa genuina, no la culpa neurótica, ¿ya? Que algunos tienen, ¿ok? Culpa neurótica, que es el resultado de situaciones psicológicas que las personas viven que no quieren reconocer. O la culpa manipulada. Sino, la culpa genuina te va a señalar un pecado real. Un pecado real. Entonces, la culpa en sí no es una ofensa. La culpa en sí es un regalo. La culpa en sí no es un castigo, es un regalo. ¿Por qué? Porque es el equivalente espiritual del dolor físico. Cuando tú tienes un dolor físico, entiendes que algo está mal. ¿Me entiende usted? Tú no quieres sentir el dolor físico, yo no quiero sentir el dolor físico, pero cuando lo sentimos, sabemos que algo está mal. Si no sentimos el dolor físico, no sabríamos que algo necesita tener atención. Entonces, la culpa nos va a señalar que necesitamos atención. El grave problema es no sentir culpa. ¿Me entiende usted? Y el problema en sí es cargar la culpa sin resolver la culpa. Y por eso muchas personas están todo el tiempo molestas, todo el tiempo irritables, todo el tiempo irascibles, todo el tiempo
Porque están cargando con la culpa. Ahora, si llevamos esto al punto demoníaco, obviamente diríamos que hay espíritus demoníacos que operan en estas personas que suelen hablar lisuras, suelen hablar soeces, suelen hablar cosas, porque ese es Satanás. Sin embargo, David, después de haber cometido lo que cometió, durante varios meses, más o menos un año, él empieza a describir lo que siente en este salmo que hemos leído, ¿no? Lo repito, hemos leído así: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora, esa era la culpa que tenía David, ¿ok? Ahora, entonces hay un costo físico, hay un costo emocional, ¿me entiende usted? Costo físico, huesos envejecidos. Una persona se envejece. Ahora, todos vamos a envejecernos. Pero usted va a ver personas de 25, 30 años que parecen gente de 40, 50, 60, 70. ¿Por qué? Huesos envejecidos. Gemido constante. Gemido constante. ¡Oh! Gemido, dolor. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque uno sabe que quiere tener una relación con Dios y la mano de Dios la siente pesada, porque tiene culpa, porque no hace lo que debe de hacer. Se enfrenta a Dios, ¿me entiende usted? La vitalidad que uno tiene se convierte en sequedad. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez. Ahora, los investigadores de moda, ¿no?, los que tratan ese tema con profundidad también, le añaden algunas cosas a estos síntomas. Dice que también hay insomnio, hipertensión arterial, sistema inmune debilitado. Una de las cosas que hacemos cuando tenemos la cena del Señor es advertir: cuidado con la culpa, porque la Biblia dice que si no la reconoces, muchos duermen, muchos se mueren por eso, ¿me entiende usted? Insomnio, hipertensión arterial, sistema inmune debilitado, te enfermas por cualquier cosa, ¿me entiendes tú? Tu sistema de defensa, en lugar de ayudarte a mejorar, te ataca y cada vez vas empeorando, pero sigues cometiendo las mismas tonterías, sigues diciendo lo mismo. Relaciones deterioradas y una incapacidad de estar plenamente presentes en el momento actual, porque parte de la mente está procesando la culpa acumulada. Es decir, hay dos personas en uno. Por una parte quiero estar presente, pero por otra parte hay algo que me ataca con todas sus ganas, que me dice: no estoy bien. Y solamente tú lo sabes. Solamente tú y Dios. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, podemos llevar años cargando lo mismo. ¿Me entiende usted? ¿No? Porque por cosas que hicimos antes, por cosas que hicimos décadas atrás, ¿me entiende usted? O por cosas que hacemos recientemente. Quizás es algo que nadie sabe en sí. Y esta carga ha cambiado la forma en la cual tú te relacionas con Dios. ¿Me entiendes tú? ¿No? Y otra vez, no solamente con Dios, sino con los demás. ¿Me entiende usted? Ha cambiado la forma de cómo tú te relacionas con Dios y con los demás. Ahora, déjeme decirle, hola chicos, déjeme decirle esto. Hay una diferencia entre la culpa y la vergüenza, ¿ok? La psicología moderna identifica una distinción muy profunda, ¿no?, que la Biblia ya conocía. O sea, los datos que te doy aquí, que dicen que son los psicólogos actuales que pueden tratar esto, pero en la Biblia yo lo había tratado, ¿me entiendes tú? Dice, la culpa dice: hice algo malo. Sin embargo, la vergüenza dice: soy malo. Pero la culpa dice: hice algo malo. La vergüenza dice: soy malo. La culpa señala un acto. La culpa dice: esto hice. La vergüenza ataca la identidad. Lo hice por esta razón. Lo hice por este motivo. Ahora, el Evangelio, como dije al comenzar, trata las dos situaciones, la culpa y la vergüenza. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar el acto mediante la confesión. Por eso dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Dios está dispuesto a restaurar la identidad mediante
la adopción que Él tiene al llamarnos hijos de Dios. ¿Me entiende usted? Y por eso vemos Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cuántos saben esto? Lo voy a leer. Dice así: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, eso dice la Biblia. Ahora, es posible que tú lo sepas. Es posible que tú lo sepas de memoria. Es posible. Pero cuando la culpa no ha sido solucionada en tu interior, tú estás cargando con una doble personalidad. Aquella que dice, quiero estar bien delante de Dios, y aquella que sabes que no puedes estar bien delante de Dios porque sencillamente te acostumbraste a vivir con tu carga de culpa. Y obvio, como te dije, tienes consecuencias físicas, ¿me entiende usted? Consecuencias físicas, consecuencias completamente profundas en la persona. Te voy a leer otra vez las consecuencias. Salmo 32, versos 3 y 4, hace una lista. Lo voy a leer porque necesito que lo entiendas. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Me entiende usted? Primero que nada, la lista: huesos envejecidos, gemido constante, la mano de Dios se siente como un peso en nuestras vidas, la vitalidad se convierte en sequedad. Y luego los psicólogos modernos le agregan cosas, le dice también hay insomnio, también hay hipertensión, también hay sistema inmune debilitado, también hay relaciones deterioradas y una incapacidad de estar plenamente presentes en el momento actual. Es decir, estoy aquí, pero realmente no estoy. ¿Me entiende usted? Ahora, otra vez, muchas personas, específicamente hablando de los no creyentes, cuando hablo de los no creyentes, estoy hablando de las personas que dicen, pero yo qué culpa puedo tener. Ahora, me van a permitir apuntar, por ejemplo, a Camilito, ¿no? Dice, pero Camilito, ¿qué culpa puede tener? Bueno, Camilito nació condenado a muerte, como yo. Camilito nació con un pecado que dice que si él no conoce a Jesucristo algún día, en algún momento, él va a ir al infierno. Así sea un niño, así sea. ¿Por qué? Porque ya él tiene la capacidad de observar y de determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Me entiende usted? Ahora, a lo largo, no, Camilo, muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, antes de conocer a Cristo, hemos tenido pecados horrorosos, ¿entiende usted? Que hemos intentado de enterrarlos, ignorarlos, y muchos hemos logrado justificar hasta aún estos pecados con éxito, ¿me entiende usted? ¿No? Y negociamos nuestro pecado con el carácter de nuestra honestidad. Cuidado, hay que tener un poco de cuidado en esto, ¿me entiende usted? Porque a Dios no se le puede mentir. Por el contrario, Dios, ¿qué dice? En San Juan 3:17 dice, Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es nuestra condenación? ¿En qué nos condenamos? Cuando queremos ignorar a Dios. Cuando queremos ignorar a Dios. Cuando nosotros queremos hacerle creer a Dios y queremos hacerle creer a todo el mundo que yo estoy bien, que no tengo problemas, aunque mis huesos giman, aunque mi vida esté destrozada, pero le quiero hacer creer eso. ¿Me entiende usted? Entonces, la condenación viene por ignorar a Dios. O sea, el castigo viene por eso. Pero el perdón viene de acudir solamente a Dios. Es decir, Dios es el único que perdona. El punto número 2, que es la naturaleza del perdón, que debe ser el perdón divino. ¿Por qué? Y déjeme explicar esto con mucho detalle y cuidado. Primero que nada, el perdón humano es un perdón parcial, es condicional y es temporal. ¿Me entiende usted? En cambio,
el perdón de Dios tiene características que ningún humano puede replicar, ¿no? Y necesitamos conocer este tipo de perdón para apropiarnos de estas características. Ahora, yo sé que en la mente de muchas personas puede suceder esto. Porque te conviene, porque Satanás habla así. Honestamente, Satanás habla así. No es que me conviene, es que está en la Biblia. La Biblia dice eso. Primero que nada, dice que el perdón de Dios es completo. Dice, está tan lejos como el oriente del occidente. Salmo 103, verso 12 dice, ¿cuán lejos está el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Déjeme explicarlo. Si usted va de acá, va al polo norte, usted llega a un punto y llega al polo norte. Si usted va de acá al polo sur, llega a un punto y usted va y llega al polo sur. Pero si usted va de acá al oriente, usted no va a llegar a ningún punto, es infinito. Si usted va de acá al occidente, usted no va a llegar a ningún punto, porque siempre se va a encontrar en el occidente o en el oriente, es decir, no sabe dónde está. Cuando Dios propuso este versículo aquí, está diciendo que el norte y el sur tienen puntos de referencia, pero el oriente y el occidente no tienen puntos de referencia, no tienen límites. ¿Me entiende usted? Es decir, el perdón de Dios no tiene límite. ¿Me entiende usted? Y esto es lo que Dios hace cuando una persona viene y le confiesa a él su pecado. ¿Qué cosa hace? Lo remueve, ¿ok? A una distancia que no tiene medida, y por eso puso este versículo aquí. Entonces, lo que quiere decir este versículo es que el perdón de Dios es completo. Dios no perdona a medias. Dios no perdona a ver si tu pecado fue una mentira o tu pecado fue algo aparentemente, humanamente, mucho más grave. No, Dios perdona todo. Eso es lo que dice la Biblia. El perdón de Dios, que viene de Dios, es permanente. Ahora, permanente tiene que ver con la idea de que Dios no recuerda más, no recuerda más tu pecado. Hebreos 8:12 dice así, dice así, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Ok? Ahora, otra vez, usted sabe, yo sé, todos sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero en su omnisciencia, Dios elige activamente no recordar el pecado perdonado. ¿Me entiende usted? Cuando tú vienes a Dios con sinceridad y confiesas tu pecado, Dios elige no recordar más tu pecado perdonado. Ahora, no es que no pueda recordarlo, ¿me entiende usted? Es que Él tiene misericordia y es que Él decide en su misericordia no hacerlo. Entonces, otra vez, cuando Dios mira al creyente que ha confesado su pecado, ya no ve ese pecado. Ve la sangre de Cristo que cubrió ese pecado. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Entonces, otra vez, esto tiene implicaciones enormes, ¿me entiende usted? Porque, pues, Dios ya no recuerda el pecado que confesaste. ¿Entiende usted? Entonces, si Dios no recuerda el pecado que confesaste, ¿por qué sigues tú recordándolo como si todavía existiera este pecado en el registro de Dios? ¿Ok? Entonces, la memoria persistente del pecado perdonado no es humildad, no es así, oh, no, yo soy humilde porque yo sé, yo pequé. No, no es humildad. ¿Sabe cómo se llama? Agárrese, por favor. Se llama incredulidad a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas quieran pasarse por humildes para decir, no, yo pequé y Dios me perdonó, pero yo quiero seguir pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado? Porque Satanás es astuto, Satanás te va a reflejar en la cara las circunstancias de tu pecado, de lo que fue.
Pero cuando tú te apropias de esta palabra, tú entiendes, ok, Dios no recuerda este pecado porque se lo confesé, por lo tanto soy limpio. Y si el resto me acusa, el problema del resto, ese no es tuyo. El resto se va a arreglar con Dios. Entonces, otra vez, si yo sigo persistiendo en la idea que mi pecado Dios lo sigue recordando, eso no es humildad. Eso es incredulidad en la palabra de Dios. Así de sencillamente. El perdón de Dios es incondicional. No depende de que tú seas mejor mañana. No depende de que tú seas mejor mañana. ¿Y por qué? Déjeme darte Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, lo que te decía hace un momento. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es interesante, dos palabras que aquí me llaman la atención. Sepultará y echará en lo profundo del mar. O sea, el Espíritu Santo, hablando con el escritor aquí, Miqueas, le dice, pon esto en la palabra. Dios, cuando tú confiesas tu pecado, Dios va a sepultar este pecado y lo va a echar en lo profundo del mar. ¿Ok? Esto quiere decir, Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar, ¿no? Y yo diría, hasta pone un letrero que dice, prohibido pescar. ¿Sabes lo que quiere decir? El pecado perdonado no está esperando ser levantado de nuevo porque ya está sepultado. O sea, lo que tú tienes que entender es eso. Ahora, no importa si los que están alrededor no lo entienden. El sujeto de la culpa eres tú. Y como te digo, si tú sientes culpa, ¿ok? Entonces lo que tú necesitas es confesar a Dios tu pecado. Y Dios va a perdonar tu pecado. ¿Entiende usted? Ahora, hay dos ejemplos en la Biblia que son bastante prácticos. ¿Me entiende usted? Son ejemplos que Dios, o sea, ¿por qué pecó Pedro? ¿Por qué pecó Judas? Hay razones por las cuales pecaron, ¿me entiende usted? Primero que nada, no, Judas y Pedro tienen una respuesta a su problema de pecado, ¿me entiendes tú? Ambos, tanto Judas como Pedro, traicionaron a Jesús la misma noche. La misma noche Pedro le negó 3 veces, ¿no? Y no fueron negaciones así como que, yo no lo conozco, fueron maldiciones propuestas por Pedro. Fueron tremendas palabrotas que Pedro dijo en contra de Jesús. Sí, fueron maldiciones. Cada vez que tú generas una lisura o una palabra delante de Dios, es una maldición. Que desgraciadamente no le cae al resto, te cae a ti. Te cae a ti, si no, mírate después cómo te ves. Entonces, Pedro lo nega 3 veces con maldiciones y Judas lo entrega por 30 monedas de plata. Entonces, ¿dónde estuvo la gravedad del pecado de los dos? Primero que nada, estuvo en cómo respondieron a este pecado. ¿Cómo respondió? Pedro, por ejemplo, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, dice la Escritura. Y Pedro volvió a Jesús. Volvió a Jesús. Sin embargo, la Escritura dice que Judas lo que tuvo fue remordimiento y él huyó, pudiendo haber pedido perdón a Dios, él huyó de la misericordia de Dios. Alguien me dice, pastor, ¿Dios había estado dispuesto a perdonar a Judas? Sí, porque eso es lo que dice que es el perdón divino, que puede perdonar todo pecado, aún haberlo entregado a Jesús. Pero otra vez, Judas encontró desesperación y Judas pierde todo. Entonces la diferencia entre Pedro y Judas no era la magnitud de la caída que ellos tuvieron. Fue la dirección de cómo ellos reaccionaron a su culpa. Uno corre hacia Dios y el otro corrió lejos de Dios. Pero el perdón
estaba disponible para ambos. El perdón estaba disponible para ambos. ¿Entiende usted? Ahora, si queremos ver un poco más allá, para todos aquellos que son bíblicos, todos aquellos que son, no, así debe ser la vida. Yo siempre hablo de los recalcitrantes o esos que de alguna manera se jactan de tener la Biblia. No, que yo soy bíblico. Miren, escuchen. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. No lo voy a leer, pero usted sabe a lo que me refiero. Ahí estaban los dos ladrones al lado de Jesús. Jesús fue colgado con ladrones y malhechores, gente de la peor calaña. Entonces, el ladrón que se arrepintió tuvo el perdón. Jesús le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó. No se bautizó. No se bajó de la cruz y fue a compensar a las víctimas. Oye, yo te hice esto, yo maté, yo hice... No hizo esto. No asistió a ningún estudio bíblico. Solo reconoció su necesidad y dirigió su mirada a Cristo, ¿me entiende usted? Y Jesús le dice ese mismo día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el perdón de Dios puede alcanzar a alguien como esa persona, ¿por qué no te puede alcanzar a ti? ¿Por qué no te puede alcanzar a ti esta noche? El punto número 3, son 4 puntos. Déjeme tratar el punto número 3, que es la condición, la confesión genuina. Ahora, aquí quiero que usted entienda cuando hablo de la confesión genuina. Porque hemos visto, ¿no?, que Dios promete perdón y dice, yo te voy a perdonar y te voy a perdonar todo. Pero necesitamos entender la condición. ¿Cuál es la condición? Y la condición es la confesión. Y esta confesión no es un requisito legalista, por si acaso, sino es una apertura del corazón, es un derramamiento del corazón en donde Dios, al ver esto, permite que la gracia de Él fluya. ¿Me entiende usted? La palabra confesar en griego quiere decir homologeo, que significa decir lo mismo. Eso significa decir lo mismo. Entonces, ¿cómo es confesar delante de Dios? Confesar el pecado es decir lo mismo que Dios piensa del pecado. ¿Me entiende usted? Que Dios piensa del pecado. No es una excusa, no es un error, no es una debilidad, no es una circunstancia atenuante. El pecado es pecado. Señor, esta noche vengo a ti, pero yo he pecado hace un momento, Señor, y yo creo que el otro domingo no voy a pecar de esta manera. Señor, yo mentí porque necesitaba que la persona pueda entender algo que no me iba a entender, por eso tuve que mentir. Eso no es confesión. Eso no es confesión. Señor, yo mentí. Y tú dices que la mentira es pecado. Y tú condenas la mentira. Y yo te quiero decir que yo dije esto, y no lo debí decir. Perdóname. Eso es confesar. O sea, en 2 palabras, Dios dice, confesar es decir lo que yo soy capaz de decir en cuanto al pecado. Pero si tu brújula, tus ojos, tu mente, lo que tengas, tu alma, está en tinieblas, si no tienes una percepción correcta del pecado, ya te dije hace un momento, es porque de alguna manera tratas de justificar tu pecado con la idea de que, ok, estoy medicado, o tengo este proceso mental, o esto me sucede. No, equivocación. Esto no es así, esto no puede ser así. Al pecado se le llama pecado. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, si yo confieso mi pecado, confieso lo que estoy haciendo, que Dios le llama pecado, le digo, Dios, yo estoy haciendo esto, y tú a esto le llamas pecado. Dice, si lo confieso,
alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia es el equivalente a te perdonará todo. Entonces, dos movimientos simultáneos en esta idea de confesión. Confesión es confesar y apartarse. Entonces, ¿por qué? Porque la confesión genuina siempre incluye la disposición al cambio de dirección. Vale decir, si esto es el pecado que estoy cometiendo y le confieso a Dios mi pecado, Dios perdona mi pecado y tengo que cambiar de dirección. Es decir, no voy a volver a cometer este pecado, pero voy a cambiar de dirección. Es decir, voy a ver la manera como soluciono la situación en que me encuentro. Ahora, hay una diferencia entonces entre lo que es una confesión genuina y una disculpa superficial que muchos de nosotros solemos tener. La disculpa superficial dice, lo siento, te ofendí. La confesión genuina dice, hice mal y lo reconozco y no pone excusas. Repito, la disculpa superficial dice, lo siento, te ofendí. Pero la confesión genuina dice, hice mal y lo reconozco sin excusas. Entonces, la disculpa busca que aliviar la incomodidad social. Sin embargo, la confesión busca restaurar la relación. ¿Me comprende usted? La disculpa puede ser falsa. La confesión, cuando es genuina, siempre produce cambio. Siempre produce cambio. ¿Me entiende usted? Y por eso David, después de haber pecado con Betsabé, escribió el Salmo 51. David abusó de su poder, abusó de una mujer casada, y ya saben ustedes lo que pasó con Urías Eteo, puedo decir que lo mandó matar. Y David en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado. No dice que yo pequé contra Urías a quien traicionó, no dice eso. No dice yo pequé contra Betsabé a quien usó, no dice eso. Dice, contra ti he pecado, porque todo pecado que cometemos es primariamente una ofensa contra el carácter de Dios. Quiero que lo entienda, porque es importante. Entonces, cuando David entiende esto, su confesión fue profunda y su restauración fue completa. Por eso esa es la confesión correcta. Ahora, no está mal pedir perdón y pedir perdón a la persona a quien ofendiste y maltrataste. Pero la confesión primaria es a Dios, porque ofendiste el carácter de Dios. Entonces, otra vez, y en la iglesia, en Santiago 5:16, Santiago añade, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es interesante. Porque Santiago dice, hey, ustedes cuando vengan, hablen de aquellas cosas que no están haciendo bien. Porque en la multitud de consejeros van a encontrar sabiduría para no hacer lo que estaban haciendo. Ahora, esto no es una confesión sacerdotal. Santiago nunca dice, vengan acá y pongan al pastor adelante y díganle sus pecados. Nada que ver, no tiene que ver nada con la confesión auricular, ¿me entiende usted? Nada. Esto solamente tiene que ver con la confesión de creyentes que quieren ser saludables, creyentes maduros, ¿me entiende usted? Que se acompañan en el proceso de crecimiento espiritual. Todos pecamos, todos los días. Y todos los días tenemos que hablar con Dios y todos los días tenemos que confesar a Él. Entonces, cuando uno se aísla y dice, no pasa nada, uno se convierte en aliado del diablo. Y por eso empieza a decaer el corazón. No, yo hago lo que quiero, hago cuando quiero. A mí ya nadie más me puede enseñar más nada. Yo sé todo. A mí nadie más me puede enseñar nada. Yo sé todo. Eso es un pensamiento satánico, por si acaso. Entonces, otra vez. Journal Personality and Social Psychology, el año 2021, analizó 2.400 personas durante 5 años y encontró que quienes practicaban regularmente la confesión en contextos religiosos o terapéuticos mostraban niveles de un 52% menores de ansiedad,
generalizada, una capacidad significativa para mantener relaciones estables y una autoestima mucho más resiliente, ¿me entiende usted?, durante los periodos de adversidad. Entonces la confesión es buena. El cuarto punto, y el último, dice, perdonados para perdonar. Y aquí cuidado, porque acá hay una responsabilidad de las personas que saben que sabemos que hemos sido perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios nunca se recibe. Yo recibo el perdón y ya, ahí se terminó, ahí se olvidó. No. El perdón de Dios penetra hasta mi interior y una vez que penetra se desborda y me hace sentir en paz y contento con Dios. ¿Ok? Mateo 18 presenta una parábola, habla del hombre malo, el hombre que tenía un siervo, ¿no? Y de alguna manera, déjeme leer esta parte. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok, el estándar de Dios es este, Dios nos perdonó. ¿Me entiende usted? Dios no nos perdona porque, ay, mira, a la medida de lo posible te va a perdonar. No, Dios nos perdonó todo. ¿Ok? Dios nos perdonó no porque usted lo merece, Dios perdonó todo. Entonces, ¿qué cosa quiere Dios? Dios quiere que las condiciones del perdón se cumplan en nosotros y que perdonemos a los demás también. ¿Ok? Entonces, el nivel de perdón que nosotros debemos ofrecer es el de acuerdo al perdón que nosotros hemos recibido. ¿Me entiende usted? Pues es el que nosotros debemos entender. Ahora, hay un precio cuando uno no perdona. Hay un precio, déjeme decir cuál es el precio. Mateo 18, que es el versículo que quería hacerles notar. 18, 21 al 35. No lo voy a leer, es recontra largo. Pero habla acerca de un siervo que debía 10,000 denarios, debía dinero. Esta era una deuda imposible de pagar, ¿me entiende usted? De pronto viene el rey y lo perdona. Le dice, tú me debes tanto dinero, pero yo te voy a perdonar completamente. Dice la historia que este sale y encuentra a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Es decir, algo ridículo, es como decir a alguien que te debía $1. Una cantidad pequeña. Entonces él se va y lo acusa y lo hace encarcelar. Lo hace encarcelar. Pero el rey escuchó. Entonces él lo que hace el rey, revoca el perdón del que debía 10,000 denarios y lo entrega a los verdugos, hasta que él pagase toda la deuda. Obviamente era una deuda impagable, por lo tanto se iba a refundir en la cárcel todo el tiempo. Para muchas personas que no entienden teología, pero que hablan porque son bocones, piensan que Jesucristo está revocando la salvación. Con esto no tiene nada que ver con salvación. Jesús está enseñando que aquellas personas que han experimentado genuinamente el perdón de Dios tienen la capacidad y la responsabilidad de perdonar. Pero una persona que no puede perdonar, una persona que no tiene la responsabilidad de perdonar, es una persona que quizás no ha comprendido profundamente qué es ser perdonado. Ahora usted póngale las excusas que sea, pero para Dios el pecado es pecado. Porque siempre las personas van a decir, pero el otro pecó, pero el otro. Dios no está fijando en el otro, está fijando en ti. Te está fijando en tu respuesta. ¿Estás fijando en tu vida de hipócrita o estás fijando en tu vida sana? Porque Dios quiere sanarte. Y recuerda, cuando el perdón está aquí es culpa acumulada. Y la culpa acumulada hace todo lo que dice el Salmo 32. Envejecen los huesos, la mano de Dios pesa sobre uno. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Se sigue narrando? Hay que aprender a vivir en libertad. Por eso Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto?
Esta es una de las secciones más gloriosas de la Biblia, porque no hay ninguna condenación. No es que Dios ha reducido tu condena, ¿me entiende usted? No es que Dios ha suspendido tu condena. No es que, pues Dios dice, ay, ¿qué voy a hacer, pobrecito? No. Cuando dice ninguna, es que ninguna. El creyente que ha confesado su pecado vive bajo un cielo despejado. ¿Me entiende usted? No bajo una nube permanente de una condenación religiosa, como algunos nos quieren hacer vivir. No va a faltar un hermanito, una hermanita con muy buenas intenciones de pecado. ¡Ay, pecador! Esa persona no sabe si tú has confesado tu pecado o no. Pero habemos personas así, que apuntamos con un dedo para el resto, pero nos apuntamos 3 a nosotros mismos. Antes de hablar, asegúrate de no ser hipócrita. Entonces, muchos creyentes conocen Romanos 8.1 de memoria, pero viven como si no existiera. ¿Me entiende usted? Conocen el versículo, pero no lo viven en realidad. ¿Me entiende usted? Ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiere repetirlo conmigo? Ninguna condenación hay para mí. Usted lo conoce, para mí. Esa es la verdad. No hay ninguna condenación para mí. Entonces, otra vez, la condena ya no existe. Dios declaró tu libertad. ¿Me entiende usted? Si alguna vez has pensado que Dios no podía perdonarte el pecado, el tipo de pecado, lo que ha sucedido, ¿no? Por tu historia es demasiado pesada, tu pecado es demasiado oscuro, ¿no? Quiero decirte que estás equivocado. Como te dije, Dios perdonó al ladrón. Y otra vez, no solamente lo hizo, perdonó a la mujer, sorprendió en adulterio. Perdonó a Zaqueo, un político corrupto. Perdona a María Magdalena. Perdonó a Pablo, el perseguidor de la iglesia. ¿Me entiende usted? Y otra vez, el perdón de Dios no tiene restricciones. Así que Dios está dispuesto a perdonarte a ti. Otra vez, David pasa, para finalizar, de los huesos envejecidos y de su verdor que se volvió en sequedad, a un gozo desbordante. Y es lo que esto es lo que el creyente verdadero tiene que transmitir o debe transmitir. Es un gozo desbordante. ¿Dónde está? Salmo 31:1, que dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué cosa dice? Perdonada. ¿Y qué? Y cubierto su pecado. ¿No? ¿Por quién? Otra vez, Dios, ¿no? Y ahora, para que eso suceda, para que uno sea bienaventurado, uno tiene que confesar. Y cuando uno confiesa a Dios, entonces tienes este efecto, ¿me comprende usted? El peso que has estado cargando ya no tiene que seguir siendo tuyo, ya fue puesto en la cruz del Calvario con Jesús, ¿me entiende usted? Entonces, Dios no te pide que lo cargues más, te pide que lo entregues. Y cuando lo entregas con honestidad y con humildad, Él hace lo que prometió. ¿Qué hace? Perdona, limpia y te voy a dar una más. Sana. 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 ¿Ok? Perdona, limpia. A mí el Señor me perdonó, pero no me limpió. No, Señor. Perdona, limpia y sana. ¿Me entiende usted? Por eso, San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto no es un versículo para los que se portan bien. Es un versículo para los que saben que tenemos dificultades en nuestro comportamiento. ¿Ok? Para aquellos que nos sentimos muchas veces en la carne de David, ¿no? Y para toda persona que necesita venir a la confesión y al arrepentimiento delante de Dios, ¿ok? El pecado confesado no tiene futuro delante de Dios, solo tiene pasado. Nada más. Y es un pasado histórico delante de los hombres, porque Dios dice, yo lo olvidé. Y ese pasado quedó sepultado, según la Escritura, como lo he escuchado, en las profundidades del mar. ¿Lo crees?
¿Estás dispuesto a creerlo? ¿Estás dispuesto a entenderlo? ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Está en ti la disposición de decir, sí, Señor, lo creo, lo acepto y te doy las gracias por esto. Cierra tus ojos donde está. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Dígale al Señor así. Dígale al Señor así, Señor, ahí en tu corazón, en tu mente, Señor, tú conoces mi vida, conoces mi pasado, conoces mi pecado, conoces todo aquello, Señor, que he hecho, cosas que no eran correctas ni honestas delante de ti. Conoces, Señor, que aún en este momento sigo confrontando situaciones en donde Satanás me confronta para engañarme y decirme que no me has perdonado. Sin embargo, hoy vengo a ti, creo a la palabra. Yo creo a la palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados. Señor, yo quiero que me perdones. Yo necesito que me limpies. Y si me perdonas y me limpias, voy a estar sano, Señor. Voy a estar sana. Voy a gozar de mi vida contigo. Te doy las gracias porque esto es algo que solamente lo puedo sentir yo y tú. Que me gustaría que todo el mundo a mi alrededor lo sienta y lo entienda, pero Señor, cada uno de nosotros tiene una manera de concebir, Señor, el perdón. Y por eso te ruego por cada persona en esta noche que a la hora de confesar su situación pueda recibir el perdón que tú le has ofrecido. Y ora conmigo, dile: Dios, perdóname cada pecado cometido en este tiempo. Ayúdame a ser una nueva criatura. Gracias por recibir tu perdón. Gracias por cambiar de dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ok, hermanos, vámonos a casa, ¿verdad? Gracias por su tiempo aquí. Recuerden, hay jugo atrás que Cristian hizo. Gracias por el tiempo que tenemos para compartir. Recuerde, tenemos visitas esta semana, no que viene, la otra, ¿no? Vienen visitas de Perú. El pastor estará predicando acá, no el siguiente domingo, estamos hablando 2 domingos más, él predica. Pero pues esta semana tenemos muchas cosas que hacer, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a casa. Gracias.